Si haces clases online, videoconferencias, reuniones virtuales, este vídeo te interesa porque te voy a hablar de tu cerebro, de qué pasa en el cerebro, que te va a sorprender mucho lo que sucede, sobre todo cuando hacemos varias videoconferencias o clases online o reuniones virtuales en el trabajo sin recesos, sin breaks, sin un tiempo donde desconectes. Esto se basa en un estudio que publicó ahora Microsoft y determina cómo el cerebro se va cargando de estrés a medida que van surgiendo y realizándose videoconferencias, clases online, reuniones virtuales sin ningún tipo de descanso. Fíjate cómo la primera reunión el cerebro tiene cierta actividad, la segunda, ya los colores naranja y rojo ya determinan que hay más estrés. En la reunión número 3, mira cómo va la cosa, el estrés es brutal cuando no hay breaks, cuando no hay descanso. Fíjate con el descanso, un descanso mínimo, no tiene que ser muy grande, entre una reunión y otra, cómo el nivel de estrés se mantiene bastante bajo. De hecho, aquí vemos, es como un sombrero, una capucha que te ponen en la cabeza con muchos sensores que te miden la actividad del cerebro y de esa manera determinan también qué nivel de estrés puedes llegar a tener. Y en esta gráfica vemos cómo el nivel de estrés, que es esta línea que está aquí, fíjate cómo va creciendo cuando no hay breaks, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos. Una reunión de 2 horas, el estrés va increciendo, pero de manera continua. No hay ningún tipo de descanso. Sin embargo, cuando hay descansos, sobre todo cada media hora, fíjate cómo el nivel de estrés se mantiene constante. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Basado en este estudio, basado en los conocimientos que tenemos, yo creo que absolutamente todo el mundo, que por supuesto que hay que desconectar. Y por supuesto que entre una clase y otra, entre una reunión y otra, tenemos que desconectar. Pero no solamente eso, si tenemos una clase de hora y media, 2 horas, es importante que cada media hora más o menos hagamos un receso, una ruptura del patrón que venía, de la inercia que venía, no tirarnos una clase de 1 hora, hora y media hablando y hablando, lección número 1, lección número 2, lección número 3. No, o rompes ese ritmo, hablas de otra cosa, haces que la gente participe, pregunte, etcétera, o haces un descanso, un receso o lo que sea, o el nivel de estrés y por supuesto el de atención va a ir así el de estrés y así el de atención bajando. Entonces, para mantenerlos y que el estrés no suba y que la atención no baje, vamos a implantar el receso, romper con lo que viene, sorprender, hacer que la gente participe, hacer que la gente ría, hacer que la gente hable entre ella. ¿Para qué? Para que el cerebro vuelva a reconectarse con ese ambiente de aprendizaje y de poner atención a algo que le estamos enseñando. Así que recuérdalo, muy importante. Y aquí te va a salir el curso de Zoom, que ya sabes que lo está haciendo muchísima gente y están muy contentos. Aquí te va a salir para suscribirte al canal si no te has suscrito, que sería raro, pero puede ser que no te hayas suscrito. Y aquí otro vídeo que te recomiendo ver. Un abrazo y nos vemos en el siguiente, que va a ser muy prontito. Hasta luego, cuídate mucho.